poner a grabar aquí en el Teams. Esperemos en Dios que todo esté bien aquí. Ahí está iniciando la grabación. Voy a detener la transcripción. Ya comenzó la grabación. Y ya se detuvo la transcripción. Ok, vamos a poner a compartir pantalla y vamos a ver como les dije, un rato de materia, 2 horas de materia. Y después ya nos vamos a hacer ya lo que tiene que hacer con el portafolio del día de hoy. Vamos a ver, dice que quedamos en el 3.9. Evaluando límites asintóticos, asíntota verticales. Aquí quedamos. Mira. Vamos a ver si ahora sí lo agarra. Bueno, aquí podemos practicar un poquito lo que es la factorización por medio de la U sustitución, porque desgraciadamente este límite pues tiene el problema de que en el denominador el x que está sobrando es el que hace el problema. Límite cuando x va para 0 de un x al cuadrado más un x a la 4 menos 2 dividido por un x al cuadrado más 3x al cuadrado. Si trabajamos esta parte de acá, la parte del numerador, y lo ordenamos acá como un x a la 4 más x al cuadrado menos 2, me doy cuenta que en realidad puedo decir que el u sea la potencia más pequeña, entonces el u al cuadrado va a ser la potencia más alta. Haciendo ese cambio, entonces vamos a tener una cuadrática, u al cuadrado más u menos 2. Vamos a poner en la calculadora para ayudarnos con la calculadora a la factorización. Entonces aquí nos vamos con ayuda de la calco. Y vamos a hacer menú, signo negativo, 2, 2. Tendríamos un 1 y un menos 2. Tengo que una solución es el número 1. Y la otra solución es el número menos 2. Entonces esto factoriza como un u menos 1 y un u menos 2. Un u más 2, perdón. Cambiando el signo. Pero me tengo que devolver a la x. Entonces el primero sería un x al cuadrado menos 1 por un x al cuadrado más 2. En el primero tengo la tercera fórmula notable, que factoriza como un x menos 1 por un x más 1 por un x al cuadrado más 2. Ya aquí no puedo hacer nada más. Entonces si me devuelvo al límite original, voy a tener límite cuando x va para 0,
en el numerador tendría un x menos 1, un x más 1, un x al cuadrado más 2. Pero en el denominador, si yo llego y tomo el denominador y lo trato de visualizar factorizado, sería x al cuadrado más 3x al cuadrado. Aquí dentro del paréntesis tengo un factor común en x. Entonces x al cuadrado dividido entre x me queda x. Me queda el 3 y x entre x se va. Todo elevado al cuadrado. Quiere decir que cada factor queda elevado al cuadrado. Tengo un problemazo. El problemazo es que x al cuadrado y x más 3 al cuadrado en el denominador. Y no se simplifica ninguno. Ninguno del numerador es simplificable con el del denominador. Aquí tengo este problema serio. Esta expresión no es simplificable. Entonces, ¿qué me queda? Estudiar por ambos lados del cero a ver qué ocurre. Entonces vamos a hacer ese cálculo, el estudio por acá. Yo tengo el límite cuando x va para 0 de un x menos 1 por un x más 1 por un x al cuadrado más 2 entre el x al cuadrado por el x más 3 al cuadrado. Entonces voy a preguntarme qué pasa cuando la x se acerca para 0 por la izquierda. Entonces lo que voy a hacer es una tendencia. ¿Qué pasa si x es menos 0,000001? ¿Hacia dónde se va yendo el límite? Vamos a decirle que esa es f de x. Para programarla con la calculadora y nada más hacer un cal. Para no tener que estar pensando en estar haciendo varias veces el mismo cálculo. Hacemos menos 1. Ahí nos salimos. Y ahora sí, vamos a poner esto en la calculadora. Fracción, paréntesis, alfa, paréntesis redondo para que aparezca la x, menos 1, cerramos paréntesis redondo por paréntesis redondo, alfa, x más 1, le cerramos por otro paréntesis redondo, alfa x al cuadrado más 2, cerramos paréntesis, bajamos y hacemos alfa paréntesis redondo al cuadrado por paréntesis alfa paréntesis redondo más 3, cerramos paréntesis al cuadrado y le hacemos cal para toda esa expresión que está ahí, para menos 0,12312 y el número 1. Le damos el igual, otro igual, y va a quedar un número gigantescamente negativo. Entonces ese límite se nos está yendo para el menos infinito, por el lado izquierdo. Vamos a hacernos la misma pregunta, pero por el lado derecho. A ver si los infinitos coinciden. Y esa es una búsqueda implacable de ver qué pasa con los límites laterales. La idea es que los límites laterales coincidan.
Ahora hacerlo por la derecha. ¿Para dónde se estará yendo esa caramba? Entonces nos devolvemos a la calculadora. Le hacemos cal. Pero ahora para el número ese 0,000 dos ceros más. Y un 1. Igual. Otro igual. Gigantescamente negativo. Coincidieron. Entonces, ese límite está haciendo divergencia. Porque se está yendo para el menos infinito. Sin lugar a dudas, puedo afirmar que la asíntota vertical para este ejercicio es x igual a 0. ¿Por quién? Por esta x que está acá, en el denominador. Ese fue el que me dio el problema. Porque la división por 0 no está permitida en los números reales. Lo más que puedo hacer es una aproximación, como en este caso, para ver hacia dónde se fue el infinito. Y en este caso se fue para el menos infinito. Este ya es un ejercicio típico de examen. Bueno, no de examen. Digámosle que de integración de conocimientos. Porque ustedes tienen derecho a sacar pues sus apuntes y ver los videos si tienen alguna duda y toda la cosa. Para efectos de la integración de conocimientos. Que eso es otra cosilla que, bueno, en el transcurso de la semana pasada me di cuenta. Ustedes tienen los videos ahí, pero me he dado cuenta que en realidad no están repasando la materia, no repasan con los videos. Aprovechen ese insumo, o sea, aprovechen esta parte tecnológica que tienen acá, repasen la materia con los videos. Vean que no han sido extensos, han sido de acuerdo con lo que es lo que dice la Fidelitas, para que ustedes tengan siempre fresca la materia, ¿verdad? Y estén repasándola y que no se les vaya a olvidar las cosillas para efectos de la integración de conocimientos, porque toda esta materia es insumo para esa integración. El ejemplo 3.10 dice determinación de la recta asíntota vertical y la horizontal. Determine las ecuaciones de las rectas asíntotas verticales y horizontales a la función que tiene por criterio. Para asíntotas verticales, la única manera es agarrar al denominador igualarlo a 0. En este caso sería x menos 1. Ay, perdón. X menos 1 igual a 0. Me va a quedar que x es igual a 1. Entonces aquí tengo la asíntota vertical, x igual a 1. Para las asíntotas horizontales, pues aquí sí el trabajo es un poquito más laborioso. Vamos a preguntarnos el límite cuando x tiende a más infinito del g de x. Eso va a ser límite cuando x tiende a más infinito de la raíz cuarta de un x a la 4 más 1 entre un x menos 1. Entonces aquí, como de costumbre, pues saco la potencia mayor dentro de la raíz y ya al dividir el binomio, entonces ya yo sé que me queda 1 entre 1x a la 4. Y en el denominador también saco la potencia mayor, en el binomio me queda 1 menos 1 entre x. Ya yo sé que esta especie de acá es un valor absoluto.
y que puede ser x o menos x. Es x para este caso porque estamos en el más infinito. Estamos en un número muchísimo mayor que 0. Entonces sería el límite cuando x tiende a más infinito de x raíz cuarta de 1 más 1 entre x a la 4 entre el x por 1 menos 1 entre x. Aquí tengo una gran ventaja. Simplifican estas x y ya yo sé que estas especies divididas por x son 0, porque estamos en el infinito. Entonces este límite en realidad se calcula como la raíz cuarta de 1 entre 1. Eso me va a dar 1 si lo pongo en la calculadora. Entonces aquí tengo la primera asíntota horizontal, y igual a 1. Hago lo mismo pero ahora con el menos infinito. Que todo es exactamente igual. Excepto cuando se llama valor. Aquí en esta sección es donde cambia la cosa con el signo. Esta parte es el valor absoluto de x. Y es el menos x porque en este ejercicio estamos con el menos infinito. En esa sección. Entonces queda límite cuando x va para menos infinito de menos x raíz cuarta de 1 más 1 entre x a la 4 entre x por 1 menos 1 entre x. Aquí simplifican los x aquí nuevamente estas formas se hacen 0 y el resultado se calcula pues con menos raíz cuarta de 1 entre 1, que es un menos 1. Entonces la otra recta, la otra asíntota horizontal es y igual a menos 1. Entonces tenemos ya las asíntotas, la vertical es x igual a 1. Entonces resumiendo, asíntota vertical x igual a 1. Y las asíntotas horizontales salieron 2. Y igual a 1 y y igual a menos 1. Y para de contar. Y ahí tenemos pues la respuesta al ejercicio. Ahí están. Y listo. Tenemos las asíntotas verticales y horizontales. Me echaste nada más para ver que esta cosa esté realmente sincronizado. Sí, sí está totalmente sincronizado. Está un poco atrasado, pero está bien. Ahí se la juega. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Práctica complementaria. Continuidad de funciones.
Este es el meollo del asunto de límites. La continuidad de las funciones. El estudio de la continuidad. Dice la parte teórica que para que exista continuidad alrededor de un punto, tiene que existir el f de a. Tiene que existir el límite cuando x tiende a de f de x. Y además, ese límite tiene que ser igual al f de a. En ese caso decimos que la función es totalmente continua. Sin embargo, hay funciones que no son bien portadas. Aquí viene la nota teórica. Si una función no es continua en un punto x igual a, entonces se dice que es discontinua en dicho punto y las discontinuidades presentes en f se pueden clasificar como evitables. Si en x igual a se puede redefinir f como una función continua. Y son inevitables si la discontinuidad presente no es evitable. Es decir, no se puede redefinir f en x igual a como una función continua. Esta situación se ilustra en la siguiente figura que representa la gráfica de una función f. Aquí tenemos discontinuidades evitables en menos 4. Esta es una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque yo redefino la función quitando ese valor de f de 4 de ahí y lo relleno acá. Es en menos 2 tengo otra discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque puedo rellenar la bolita abierta. Pero ¿dónde tengo una situación terriblemente caótica? En el número 2. ¿Por qué? Porque vea que se comporta como una asíntota vertical. X igual a 2. Desgraciadamente es una discontinuidad inevitable. Porque se está yendo para el infinito. Y en el número 4 tengo otra discontinuidad inevitable porque los límites laterales, el izquierdo y el derecho, no son iguales. No hay manera de pegar el gráfico ahí. Vea que hice el análisis con la gráfica. Vean lo que pasa en la parte teórica. Observe. Discontinuidad inevitable aquí y aquí. Mientras le damos chance que eso se alinee, voy a revisar cuál es el mensaje que tengo en el Teams. Ah, ya se sincronizó. Uy, bueno.
Ok. Entonces dice acá, observe que f presenta discontinuidades en x igual a menos 4, en x igual a menos 2, en x igual a 2 y en x igual a 4. En este caso, dice que las discontinuidades son de distinta naturaleza. En menos 4 y en menos 2, la discontinuidad es evitable porque se puede rellenar la bolita abierta. Basta considerar la imagen en cada punto igual al límite correspondiente. Pero en x igual a 2 y en x igual a 4, desgraciadamente los límites de la función no existen, de modo que no es posible redefinir la función para crear una función continua. Entonces vamos a entrarle a la parte del análisis de la continuidad de forma gráfica. Antes de entrar a las preguntas que nos están diciendo, aquí muy probablemente me nos van a preguntar en menos 5, ahí no hay problema, ahí es continua. En menos 4, la discontinuidad es evitable. ¿Por qué? Porque puedo rellenar la bolita abierta. Para el caso del menos 2, la discontinuidad es inevitable porque ahí hay un salto de función. Para el caso del 2, va a pasar lo mismo. Límite lateral izquierdo es menos infinito, el límite lateral derecho es el número 4, no coinciden, discontinuidad inevitable. Pero para el caso del número 4, basta con quitar esta de ahí, rellenar la bolita y ya puedo decir que la discontinuidad es evitable. Aquí dice, indique si f es continua en menos 5, en menos 4, en menos 2, en 2 y en 4. De no ser continua, indique qué tipo de discontinuidad posee y de ser posible redefina la función para que sea continua. Ok, ya vimos que tenemos dos evitables y dos inevitables. Y en menos 5 no hay ningún problema. La función, vamos a ver cómo se llama. La función se llama f minúscula. Entonces, para redefinir a la función, vamos a llamar a un f mayúscula. El f mayúsculo va a ser el f chiquitico. Si el x no es menos 4, ni menos 2, ni 2, ni 4. No es menos 4, ni menos 2, ni 2, ni 4. Para el número menos 4, si rellenamos la bolita naranja, sería 2 en el eje Y. Entonces 2 si x es igual a menos 4. En el 2, menos 2, ni intento, ni en el 2 tampoco. Pero que en el número 4, si la bolita la rellenamos en la naranja, sería el 4. 4 si x es igual a 4. Y para de contar. Y ahí redefinimos a la función y es continua. Desgraciadamente tuvimos que volarnos dos valores en el dominio, ¿verdad? El menos 2 y el 2. Que eso lo dejamos por fuera totalmente. Vean que aquí se escribe desde el punto de vista algebraico. En el caso del menos 5, el límite cuando x tiende a menos 5. Está atrasado esto, vamos a ver. Ya. Límite cuando x tiende a menos 5 es el f de menos 5 y es el número 1. De modo que f es continua en menos 5. En x igual a menos 4 no existe el f de menos 4, pero sí existe el límite. Entonces basta con que hagamos f de menos 4 igual a 2, que fue lo que pusimos ahí. Es una discontinuidad evitable. En x igual a menos 2, el f de menos 2 es 2, pero este no existe. El límite cuando x tiende a menos 2 de f de x no existe, de modo que f es discontinuo inevitable en este valor por ser salto de función, como lo vimos en la parte gráfica. Cuando x vale 2, no existe la imagen
ni el límite cuando x tiende a 2 de f de x, de modo que f discontinuo inevitable también x igual a 2. En el número 4, note que el f de 4 es el número 2 y el límite de f, el límite cuando x tiende a 4 de f de x es igual al 4. F es discontinuo evitable en 4. ¿Qué hacemos? Entonces redefinimos la función, a como lo escribí yo ahí a la par. F de x mayúscula va a ser el f de x chiquitico, si el x no es menos 4, ni menos 2, ni 2, ni 4. Va a ser el número 2 si el x es menos 4 y el número 4 si el x vale 4. Y ya, ahí lo tenemos totalmente continuo. Pero ¿qué pasa cuando me piden hacer la evaluación de la continuidad para funciones con criterio dado, desde el punto de vista algebraico? En algunos casos el análisis de la continuidad de una función se da a partir de los valores que no están contenidos en el dominio real. Veamos dos ejemplos. El 4.2. ¿Cuáles son los que no estarían en el dominio real de la función? Pues los que hacen 0 al denominador. Entonces en esta, lo primero que hay que verificar es que la función que me estén dando sea una fracción. Si ella es una fracción, no hay ningún problema. Entonces aquí sí es una fracción. Entonces tengo que tener cuidado con ese denominador. Entonces lo que hago es preguntarme cuándo t al cuadrado menos 4 es 0. Esta es una cuadrática. Entonces me voy a la calculadora en modo 5.3. En esta sería menú, signo negativo, 2, 2. Y aquí tendríamos 1 para el término cuadrático, 0 para el término en x y menos 4 para el término constante. Dice que una solución es el número 2. Y la otra solución es el término menos 2. Ellas van a ser discontinuidades, ya por sí, por ser ceros del denominador. ¿Pero de qué tipo? Bueno, vamos a analizar. Tengo al f de t igual a 2t al cuadrado más t menos 10 entre t al cuadrado menos 4. En el denominador, si yo agarro los factores que me dio la calculadora, serían t menos 2 por t más 2. Tengo que ver qué factores me está dando el numerador. Entonces me voy a la calculadora y me voy al modo cuadrático. Ah, bueno, ya ahí lo tenemos. Entonces sería 2 para el que tiene x cuadrado, 1 para el que tiene la x y menos 10. Dice que una solución es el número 2. Entonces un factor es t menos 2. Y dice que la otra solución es menos 5 medios. Entonces serían 2t más 5. Aquí el único que es simplificable es el t menos 2. Ah, pero el t menos 2 venía de este 2. Eso lo convierte en una discontinuidad evitable. Pero vean que el factor menos 2 que da origen al t más 2 no simplifica. Él es una discontinuidad inevitable. Entonces yo con esta simplificación que tengo aquí 2t más 5,
entre t más 2. Puedo calcular el f de 2. Serían 2 por 2 más 5 y 2 más 2. 4 más 5 son 9. 2 más 2 son 4. Es 9 cuartos. Entonces yo puedo redefinir a la función f de t. Yo puedo decir f de t mayúscula es f de t minúscula si t no son ni menos 2 ni 2. Pero 9 cuartos si t es igual a 2. Y para de contar. No puedo decir absolutamente nada más para este caso. Ahí está. Redefinir la función. Ok. Vamos a analizar el que sigue de esta continuidad. El ejemplo 4.3, que es otro candidato para integración de conocimientos. Ahí está. Estudia la continuidad de la siguiente función en todo R. En caso de discontinuidades, indicar el tipo y de ser necesario redefinir la función para corregirla. G de x igual a x a la 4 menos 1 entre x menos 1. G es continua para todo x excepto para el número 1, que es el 0 del denominador, ya que este es su dominio real. Observe que G de 1 no existe. Si yo le hago la pregunta al denominador, cuando es 0, va a ser cuando x menos 1 sea igual a 0, cuando x vale 1. Aquí ya tengo problemas. Ya yo sé que esta es una discontinuidad, pero tengo que verificar de qué tipo. Entonces yo tengo a g de x definida en la forma x a la 4 menos 1 entre x menos 1. Ya esta forma x a la 4 menos 1 ya la habíamos trabajado anteriormente factorizándola. Y él es una diferencia de cuadrados en primera instancia. Me sale como un x al cuadrado menos 1 por un x al cuadrado más 1 entre el x menos 1. Aquí vuelvo a tener otra diferencia de cuadrados. Esa es la fórmula notable, entonces sale como un x menos 1 por un x más 1 por un x al cuadrado más 1 entre el x menos 1. Y resulta que estos dos factores simplifican bellamente. Al simplificar,
inmediatamente hacen que entonces que el valor problema 1 sea una discontinuidad de tipo evitable. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular entonces ahora sí el valor de g de 1 con los factores que quedaron. Vea que me quedan estos factores acá. X más 1 y x al cuadrado más 1. Entonces yo tengo derecho a calcular el g de 1 ahí. Va a ser 1 más 1 y 1 al cuadrado más 1. Eso en dado caso es un 2 por 2, que son 4. Entonces el g de 1 redefinido sería 4. Entonces, ¿quién es? Redefiniendo la función, g de x mayúscula sería g de x minúscula si x no es el número 1, pero es el número 4 si la x ok, si x es igual al número 1. Y para contar, ahí tenemos redefinida la función. ¿A ustedes les molesta si quito el video, o sea, la cámara, para que funcione un poquito mejor el internet y no me trabe tanto aquí a la hora de escribir? Ok, excelente. Voy quitándola porque eso me lo está pegando. Ok. Entonces aquí teníamos la función g ya redefinida, pero totalmente redefinida y no hay ningún problema. Ok, vamos a mirar. Y aquí tenemos un clasicazo de continuidad. Es una función definida a trozos. A mí me gusta trabajar estas funciones siempre analizando en la forma gráfica qué es lo que está pasando ahí. Si analizamos un poquitito, pues aquí tengo al número 1 y al número 3. Entonces yo me voy a ir a hacer una recta numérica con esos valores numéricos a ver qué está pasando ahí.
Tenemos la recta numérica. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a tener al número 1 de este lado. Y vamos a tener al número 3 de este lado. A su vez, de este lado del número 1, nos estamos acercando a 1 por la izquierda. Y de este lado, nos estamos acercando al número 1 por la derecha. Estos X son menores o iguales que el número 1. Está aquí. Entonces la función toma esta forma. 3x más 1. Pero de este lado, los x son mayores que el número 1. Es esta forma. Entonces se está tomando la forma de la fracción. En este lado, 2x al cuadrado menos 2 entre x menos 1. Pero para el número 3 tenemos esta parte de acá. 3 por la izquierda. Y de este lado tenemos 3 por la derecha. Aquí los x son menores o iguales. Es esta sección. Nuevamente la fracción como debía de esperarse, ¿verdad? Para que pegara bien. 2x al cuadrado menos 2 entre x menos 1. Pero en 3 por la derecha los x son mayores que el número 3. Es esta sección que está acá. Entonces la función toma esta forma. 4x más 3. Entonces ya ahí tengo bien definido qué es lo que tengo que hacer para cada uno de los límites laterales. Entonces voy a decir si x es igual al número 1. Tengo el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Eso va a ser el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la expresión 3x más 1. Ahí no tengo ningún problema con ese polinomio, con ese binomio, con el número 1. Entonces sustituyo la x por el número 1. Y hago 3 por 1 más 1. Puedo hacer en la calcu para tener más certeza de lo que va a ocurrir. Aquí hago mode 1 y hago 3 por 1 más 1. Ese es el número 4. Límite lateral izquierdo me da 4. El límite lateral derecho va a ser el límite según lo que vimos acá en la recta numérica de la fracción, esta que está en verde. Entonces x al cuadrado menos 2 entre x menos 1. Aquí no puedo sustituir directamente al 1 porque él es el 0 del denominador. Sin embargo, en el numerador yo puedo factorizar al número 2. Como divido 2 entre 2 me queda x cuadrado, 2 entre 2 me queda el 1 en la siguiente expresión. Y el número 1 lo puedo elevar al cuadrado y ahí tengo una diferencia de cuadrados. Límite cuando x va para 1 por la derecha, yo puedo decir 2 por x menos 1 por el x más 1 entre el x menos 1. Hoy ven qué bonito se simplifican estos dos que eran los problemáticos. Y entonces yo calculo el límite con lo que queda. Lo que queda aquí es simplemente el límite cuando x va para 1 por la derecha de 2 por el x más 1. Sustituyo a la x, entonces 1 más 1 son 2. Por 2 son 4. ¡Uy, qué buena! Los límites laterales son exactamente iguales. Entonces en x igual a 1 puedo decir que la función es continua. Y no hay pérdida de nada.
Ok, no hay ninguna discontinuidad en x igual a 1. En x igual a 3, vamos a ver qué pasa. Si yo digo si x es igual a 3, entonces hago lo mismo. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x sería igual al límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Y me voy aquí arriba y es el lado izquierdo. Es esta sección de acá. Nuevamente la fracción. Pero ahí no tengo ningún problema con el número 3. ¿Por qué? Porque él no es el cero del denominador. Entonces yo simplemente sustituyo 2 por 3 a la 2 menos 2 entre 3 menos 1. Pongamos todo eso en la calculadora para ver cuánto nos da esa fracción. Aquí, bueno, vamos a ponernos esto para que me quede entonces la fracción. 2 por 3 a la 2 menos 2 entre 3 menos 1. 8. Límite lateral izquierdo del número 3 es el número 8. Vamos a ver qué nos da el límite lateral derecho. Esperemos en Dios que nos dé 8 también. Es decir, límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Y entonces me voy a la función y me doy cuenta que el límite lateral derecho trabaja con este binomio 4x más 3. 4x4x más 3. Sustituyendo la x por el número 3, porque aquí no hay problema, ¿verdad? Por ser un binomio. La idea es que me dé el número 8 también. Ojalá y me dé el número 8. 4 por 3 más 3. Le vamos a hacer igual. Ah, qué mal, me dio 15. Desgraciadamente esta es una discontinuidad inevitable. Ok, hay que redefinir la función. Entonces, redefiniendo. El único que dio problema fue el 3. Entonces sería f mayúscula, sería eh, f de x minúscula si x no es 3. Para de contar. Porque para el caso del número 1 no hay ningún problema porque había un igual en el límite lateral izquierdo. Entonces él es totalmente continuo. El número 3 no es... No hay forma de hacerlo continuo, entonces simplemente lo eliminamos de la f de x minúscula. Y listo, ya tenemos una función continua eliminando el problema. Y ahí sí ya no tenemos pérdida de nada. Y este es otro clásico de continuidad.
Aquí está. Dice hallar los valores de k de modo que f sea continua en todos los números reales. F de x igual a 3x más 7 si x es menor o igual que 4 y kx menos 1 si x es mayor que 4. Los menores son el límite lateral izquierdo. Entonces voy a tener el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda del f de x. Y los mayores van a ser el límite lateral derecho. Límite cuando x tiende a 4 por la derecha del f de x. Los menores son los de arriba, el binomio. Límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de 3x más 7. Y el límite lateral derecho de kx menos 1. Sustituyo la x por el número 4 en ambos lados. Del lado derecho me doy cuenta que no voy a obtener un valor numérico exacto porque tengo que buscar el k. Pero 3 por 4 más 7 sí puedo tener un valor numérico. 3 por 4 más 7 me dan 19. 4k menos 1. Paso el número 1 a sumar. 19 más 1 son 20. Y como el 4 está multiplicando, lo paso a dividir. Y hago 20 dividido por 4. Esos son 5. Mi k tiene que valer 5. Y para de contar. Ese es el 4.5 de continuidad. Práctica complementaria. Vamos a ver hasta dónde llega esta cosa. Si hay algún otro tema debajo de esto. Pareciera que ya no más. Entonces habría que saltar al siguiente límite, el siguiente tema, perdón. El siguiente tema es derivadas. Obviamente no voy a profundizar el día de hoy con derivación porque vamos para un portafolio. Lo que sí voy a hacer es descargar el material de derivación. Vamos a ver si es este. Sí, es este. Entonces aquí este lo vamos a guardar. No, eso no es descargas. Esos son documentos, universidades. Y vamos a ver qué hace la compu con esto. Sobre todo el Teams. ¿Cuánto me va a tardar en...? Ok. Bueno, aquí lo vamos a tener por si las moscas. Voy a irme acá. Y la idea es soltarlo ahí.
quiero una copia impresa. Ok, ahora vamos a volverlo a intentar. Puede ser que esté aquí el problema. Vamos a cerrar aquí el PDF. Ok, entonces me voy a ir al modo insertar. Quiero insertar un archivo. Bueno, y si no de gallo y gallina.
Ahí está la copia impresa. Pero este sí sería el de ustedes. Ahí está. Vamos a ver qué hacen. Este no, porque este ya está subrayado. Ok, este sí, porque este es el de ustedes y no está rayado. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en el gran segundo tema de cálculo? La derivada de la función. Hoy vamos a iniciar la derivada de la función. Vamos a establecer la derivación por reglas básicas. Esa es la primera parte. Para no meternos muy en hondo y que ustedes tengan chance para familiarizarse con la parte de las reglas. Dice, la derivada de una función, la definición 1 teórica dice que se debe considerar una función de ecuación y igual a f de x. Definimos la derivada de f evaluada en cualquier valor x denotada como f' de x. F' de x va a ser el límite cuando h tiende a 0 de un f de x más h menos f de x entre h. En caso de que tal límite exista alrededor de x, se dice que f es derivable o equivalentemente diferenciable en x. Una función f es derivable en un intervalo y si es derivable en todo x que pertenece al i. Aquí este es el meollo del asunto, donde empieza a funcionar esto. Entonces, las reglas básicas. Van a estar colocadas aquí en semana 7. Ya las puso. Esas reglas van a estar ahí en semana 7 porque ya ahorita voy a rayar las otras. Y las otras reglas que van a aparecer aquí también. La derivada de funciones elementales. Todo eso ustedes lo van a tener que tener presente en las próximas semanas, que vamos a desarrollar poco a poco el tema de derivación.
Mira, lo hizo 2 veces. Que para que quede como una sola pieza ahí en esa parte de la semana 7. Ahora sí, vamos a analizar qué es eso que yo les acabo de poner ahí. Derivación por reglas básicas. Notaciones de la derivada. Se puede utilizar la siguiente simbología para referirse a la derivada de una función con ecuación y igual a f de x. Podemos decir f' de x, y', de y de yx, de f de x, de derivada de y, o la derivada de y con respecto a la variable x. Dentro de las reglas básicas de derivación, vamos a asumir que hay dos funciones, f y g, derivables, y una k constante real. Entonces tenemos k por f de x derivado, va a ser, mantengo el k y saco la derivada de la función. Si tengo para derivar una suma de funciones, entonces derivo cada sumando por aparte y el resultado es la suma o la resta de esas derivadas. Si tengo el producto de funciones para derivar, el asunto cambia aquí un poquitito. Voy a tener la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. La derivada de la división es una regla especial. Tomamos al denominador, lo elevamos al cuadrado y el numerador va a estar construido de la siguiente manera. La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Si tengo cualquier número multiplicado por una x derivado, el resultado va a ser ese número para cualquier número que tenga ahí. Pero si derivo un número, su derivada es 0 para cualquier número. Y las reglas de derivación, derivadas de funciones elementales. La derivada del exponente es bajo el exponente y le quito 1 al exponente. La derivada de la raíz yo prefiero verla como la de el exponente. Entonces, ese lo de resumo en el primero. La segunda regla, que sería la de la potencia en base distinta a e, es la misma exponencial, perdón, es una exponencial, la exponencial en base distinta a e es la misma exponencial logaritmo natural de la base. Pero si tengo la exponencial de en base de derivado, es ella misma. La derivada del logaritmo natural va a ser 1 entre x. Y la derivada de un logaritmo en cualquier base distinta que no sea ae va a ser 1 entre x logaritmo natural de la base, ahí multiplicando abajo. La derivada del sen es el coseno. La derivada del coseno menos seno. La derivada de la tangente, secante cuadrada. La derivada de la cotangente menos cosecante cuadrada. La derivada de la secante, secante por tangente. La derivada de la cosecante menos cosecante por cotangente. La derivada del arcoseno es 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. La de arcocoseno sería menos 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Noten que estos dos van en pares. La diferencia entre ellos dos es simplemente un signo. Lo mismo va a ocurrir acá y acá. Van en pares. La derivada de la arctangente es 1 entre 1 más x al cuadrado. La arcocotangente es menos 1 entre 1 más x al cuadrado. Van en pares, signos contrarios, simplemente signos contrarios. La arcosecante es 1 entre x raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Y la arcocosecante es menos 1 entre x raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, nuevamente en pares. La diferencia entre el uno y el otro es simplemente un signo negativo. La derivada es prácticamente la misma. Y sigue diciendo aquí. La idea de los siguientes ejemplos es determinar la derivada de las funciones que presentan una combinación de funciones elementales. Esto a partir de derivadas elementales que se mostraron anteriormente. Y entonces aquí es donde les hago la pregunta del millón de pesos.
Vemos el ejemplo 1.1 o lo dejamos para arrancar semana 8, toda la semana 8 con derivadas para no enredar ni enlodar la cancha para efectos del portafolio. Ustedes me dicen. Vemos el ejemplo 1. Para irse, darse una idea. Ok, está bien. Pero, ok. Con uno para ir iniciando. Muy bien. Entonces vamos con uno. Despacito y con mucha calma. Y aquí sí hay que tener paciencia. Ejemplo 1.1 dice: utiliza las reglas de derivación para calcular la derivada de la siguiente función. No es necesario simplificar. Y igual a x a la 4 menos 2x fracción a la x menos tan de x. Más tengo un radical, raíz cuarta de x a la 5 menos una exponencial 10 a la x más un logaritmo en base 3 de x. Ok. Entonces con esa idea vamos a escribir lo siguiente. Vamos a decir que y' va a ser la derivada de la fracción más la derivada de ese radical, pero como les dije, a mí me gusta trabajarlo más bien como exponente. Entonces 5 va a ser numerador, 4 va a ser el denominador y derivo ahí como si fuera un exponente. Tengo la derivada de una exponencial en base distinta a e y tengo la derivada de un logaritmo en base distinto a e también derivado. Entonces son 4 derivadas las que hay que calcular. Entonces y' sería la derivada de la fracción es: agarra el denominador y te lo elevas al cuadrado. El numerador va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Más la derivada del exponente es: bajas al exponente y le quitas 1 a ese exponente. La derivada de una exponencial en base distinta a e es ella misma logaritmo natural de la base. La derivada de un logaritmo en base distinto a e, es decir, que no sea logaritmo natural, es 1 entre x logaritmo natural de la base del logaritmo. En este caso sería el número 3. Entonces vean que ya casi tenemos la derivada. Lo único que me está impidiendo dar el resultado completo, pues esta expresión que está acá. Tengo que sacar esta derivada, tengo que sacar esta derivada y tengo que sacar esta resta. Ya con eso tengo cuánto vale la derivada de esa función y'. Mantengo e a la x menos tan de x al cuadrado. Y aquí entonces en este paréntesis tengo x a la 4 derivado, es un exponente bajo el 4, le quito 1 a ese 4. 2 por x, la derivada de la x es 1, entonces me queda solamente el 2. O el kx me queda la k, el número 2. Mantengo e a la x menos tan de x sin derivar. Mantengo x a la 4
menos 2x en derivar. La derivada de la exponencial en base E es ella misma. La derivada de la tangente es secante al cuadrado. Y ya ahí terminamos las derivadas en esa fracción. Me queda averiguar la resta. 5 cuartos. Entonces hacemos 5 cuartos menos 1. Me da un cuarto, entonces debo de devolverlo a la raíz. El 4 se queda como índice de la raíz y el número 1 quedaría como un exponente, pero como es el número 1 no se escribe por convención. 10 a la x, logaritmo natural de 10, más 1 entre x, logaritmo natural de 3. Y pare de contar. Ahí tenemos la derivada de la función. Se ve un poco largo y un poco extenso, pero lo que hay que tener es paciencia para ir determinando en primera instancia en la función las partes que tengo que derivar y aplico la regla que corresponde de acuerdo con lo que está acá para cada una de las secciones. Y pare de contar. Tengo que ir con mucha calma, mucha calma. Ajá, exactamente, eso es todo. Listo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces estaríamos. Ahora sí, voy a pasar lista. ¿Sí? Sí. X a las 5 cuartos. A las 5 cuartos. ¿Ves? Sí, para cambiarlo a que sea exponente. Ajá. Estamos. Ajá. Sí. De aquí, de la parte de cuando se define cómo se escribe la derivada. La derivada la puedo escribir de esta manera. La puedo escribir de esta manera. De esta manera. De esta manera. De esta manera o de esta manera. Para el ejercicio yo lo que hice fue tomar el y'. Sí. Para el, pues darle continuidad a la expresión que estaba en y. ¿Ok? Porque la expresión estaba en la forma y. ¿Ok? Y listo. ¿Ok? Entonces el ejemplo 1.2 lo arrancamos de y en 8 si Dios quiere. Para no enlodar mucho la cancha para este portafolio. Y poder trabajar un poquito más las reglas de derivación y que ustedes tengan por lo menos un tiempo más antes de que entre como tema de portafolio.
Ya, de hoy en 8 ya es noviembre. Uy, sí. Bueno, no, las cosas de Navidad ya las puse yo este fin de semana que pasó. Yo me adelanté. No, no, yo ya cuando es el último fin de semana de octubre ya yo los pongo. Pero aquí esta cosa se me quedó pegada. Para poner en uno punto lunes 4 de noviembre. Bueno, ahora lo pongo. Por el momento voy a parar a detener las